Conventos, monjitas, curitas y quizás Jesus son los protagonistas de esta escalofriante historia que te traigo hoy. Inmaculada. Así que prepárense, suscríbanse a mi canal que es gratis y comencemos. Todo comenzó dentro de un convento donde se ve una joven monja llamada Sor María orando. Después de esta oración, ella se escabulló en la habitación de una monja superior para robarse unas llaves e intentar escapar. Cuando ella no pudo abrir la puerta, la hermana María se metió entre los barrotes del portón, pero su pierna fue atrapada por una de las figuras encapuchadas que la estaban persiguiendo. Allí ella gritó de dolor porque le habían roto una pierna y por eso mismo se desmayó. Al despertar, se encontró que estaba enterrada viva. La hermana Cecilia era una joven muy devota que acababa de llegar a la hermosa campiña italiana para un nuevo rol que el sacerdote llamado Padre Sal Tedeschi le había ofrecido. Ella llegó a un exclusivo convento donde las monjas moribundas eran atendidas durante sus últimos días y allí recibió una cálida bienvenida. El convento le fue mostrado por una hermana llamada Isabel, quien luego también le mostró a Cecilia su habitación. La hermana Isabel parecía estar molesta de su presencia y le aconsejó que se marchara ahora antes de que ella cambie de opinión más tarde. Pero nuestra monjita favorita ya tenía su decisión tomada. Cecilia también conoció a una hermana llamada Gwen antes de prepararse para la ceremonia. Y durante esta Cecilia había quedado encantada de volver a ver al padre Tedeschi. Después de la ceremonia, ambos dos se pusieron a charlar. Y allí Cecilia se abrió contándole al padre los motivos que la llevaron a ser monjita. Resulta que Cecilia, cuando tenía alrededor de 12 años, le encantaba caminar por sobre los lagos congelados, hasta que un día el hielo se rompió y ella cayó hacia el agua, donde casi se ahogó. Pero resulta que nuestra monjita la habían dado por muerta y estuvo así durante 7 minutos, pero finalmente sobrevivió y le agradeció a Dios por haberla salvado. Por este motivo Cecilia había pensado que le habían dado otra oportunidad para cumplir con un propósito, y cuando el padre Tedeschi le invitó a unirse al exclusivo convento, ella lo aceptó sin pensarlo 2 veces. Después de la ceremonia, Cecilia estaba en el baño cuando escuchó un grito proveniente de algún lugar y se preguntó de dónde venía ese sonido. Entonces lo siguió para encontrar una monja arrodillada mientras lloraba y oraba, así que Cecilia trató de consolarla, pero se pegó un cagazo cuando la monja volteó hacia ella mostrando que no tenía rostro. En ese momento la hermana superior apareció y la llevó hasta el altar, de donde agarró un clavo oxidado desde el interior de una caja de vidrio, el cual la madre superior afirmaba que era un clavo tomado de la cruz en la que Jesucristo había sido crucificado. Luego le mostró a Cecilia su mano con un agujero justo como la palma de Jesús. La Madre Superiora afirmaba que era un símbolo de perdón por todos los pecados que ella cometió, y Cecilia, perturbada por el agujerote en la mano de la Madre Superiora, se desmayó. Cuando recuperó la conciencia, Cecilia trató de hablar con el cardenal, pero este no le respondía. Después le gritó, pero nada. Y luego múltiples brazos la agarraron por detrás, para luego encontrarse ella misma atada, con unas figuras encapuchadas paradas enfrente de ella. Y cuando sus manos le quisieron agarrar la cara, Cecilia despertó. ¡Ay Dios! Todo había sido una pesadilla. Pero cuando miró hacia la puerta, vio una figura observándola. ¡Ay, mamita! Y lentamente se acercaba. Así que como pudo, Cecilia encendió su lámpara para ver claramente que ahí no había nadie. Ninguna explicación ha sido buena. Durante el desayuno, la reverenda madre estaba hablando, mientras Cecilia se reía con Gwen. Entonces la reverenda madre se dio cuenta y reprendió a las 2 jóvenes hermanas. Luego, las jóvenes monjas se enteraron de algunos secretos del exclusivo convento. Cecilia y Gwen se divertían juntas mientras trabajaban incansablemente. Cecilia notó que la hermana Isabel la miraba fijamente mientras tendían las sábanas, pero después de que una blanca sábana le bloqueó la visión, la hermana Isabel desapareció. Más tarde, esa noche, Cecilia estaba a punto de quedarse dormida, cuando una monja mayor apareció y de repente le cortó un mechón de pelo. Nuestra heroína estaba confundida, pero no le dio mucha importancia, así que llevó a la vieja monja de regreso a la clínica donde estaban las monjas enfermas, pero antes de irse, notó que otra monja tenía una cicatriz en forma de cruz en la planta de los pies. Al siguiente día, Cecilia se estaba bañando con el resto de las monjas jóvenes y Gwen les estaba contando cómo ella se había unido al convento. Resulta que Gwen solía vivir con su exnovio, pero este solía golpearla, hasta que un día Gwen le devolvió los golpes y luego lo dejó.
así que Gwen no tenía dónde ir. Entonces encontró un convento y vio monjas viviendo en él. Así fue que pensó que las monjas tenían suerte de tener un lugar donde podían vivir, dormir y comer gratis. Así que decidió unirse al convento, aunque eso no significaba que ella no creía en Dios. Lo hacía, pero no tan devotamente como las otras monjas. Cecilia simplemente escuchaba a Gwen cuando de repente se sintió mal. Entonces se hizo un chequeo y mientras esperaba el resultado, notó una figura afuera. Ella la estuvo observando por un rato, pero terminó asustándose cuando un pájaro cayó enfrente de ella. Luego Cecilia fue convocada a la oficina del cardenal, donde fue interrogada por este. Él le preguntó si había cometido el pecado de romper sus votos antes de unirse al convento, y el padre Tedeschi le pidió que le diga la verdad, confundiéndola. Sin embargo, Cecilia insistió que ella nunca había roto ninguno de sus votos después de tomar a Dios. Todos se sorprendieron al escuchar esto. Entonces el padre Tedeschi preguntó si había tenido relaciones sexuales con algún hombre. Pero Cecilia nunca había estado en una relación, así que todavía era virgen. Ok, polilla. El doctor revisó a Cecilia otra vez y no lo podía creer. Así fue que descubrieron que ella estaba embarazada. El cardenal y el padre Tedeschi estaban encantados porque pensaban que Cecilia era la próxima Virgen María. Entonces realizaron una ceremonia para celebrar el milagro que Dios les había dado. Sin embargo, la hermana Isabel y Gwen no parecían felices del todo. Cecilia llegó al segundo trimestre y empezó a notar que le estaban pasando cosas extrañas. Ella estaba vomitando cuando encontró que uno de sus dientes se le había caído. Cuando se dirigió al comedor, todos, excepto Gwen, se pusieron de pie para saludarla. Luego, una monja le entregó el desayuno y le recordó que ella no debería estar caminando durante el embarazo. Después del desayuno, Cecilia estaba relajándose en la bañera cuando alguien de repente le empujó hacia abajo del agua. Enseguida descubrimos que era la maldita Isabel, y luchó mientras Isabel intentaba ahogarla, pero una monja mayor entró corriendo con dos monjas más jóvenes y las separó. Isabel, enojada, gritaba que ella debía haber sido la elegida. El doctor revisó a Cecilia y el padre Tedeschi se sintió aliviado de que el bebé estaba bien, pero Cecilia no lo estaba. Ella estaba traumatizada y confundida por lo que había pasado, y por lo que Isabel estaba gritando mientras la alejaban. El padre Tedeschi la consoló diciéndole que eran solo celos, pero Isabel nunca más podría hacerle daño. Cecilia exigió ir al hospital y ver a otro doctor. Ella pensaba que el médico del convento no estaba haciendo un buen trabajo. Le contó al padre Tedeschi sobre haber vomitado uno de sus dientes, pero el padre Tedeschi insistió que no era nada y que ella estaba perfectamente sana. Después de lo que había pasado con Isabel, Cecilia estaba mucho más alerta y desconfiaba de las otras monjas. Un día, mientras caminaba por el pasillo, vio a dos monjas mirándola desde una ventana y de repente alguien saltó desde la azotea. Cuando Cecilia fue a ver quién era, se horrorizó al darse cuenta de que se trataba de la mismísima Isabel. Días después, mientras se dirigían a enterrar a Isabel, Gwen le susurraba a Cecilia diciéndole que abra los ojos, que nadie en el convento era confiable. Gwen nunca había confiado en nadie y ahora que le estaban pasando estas cosas tan raras a su amiga, simplemente se convenció aún más que los miembros mayores del convento estaban escondiendo algo. El padre Tedeschi notó que estaban hablando y se acercó a ellos preguntando qué pasaba, pero Gwen simplemente les gritó a todos preguntándoles cómo podían ser tan indiferentes a la muerte de Isabel, y siguió insultando al convento y a todos los superiores que había en él hasta que el padre Tedeschi la alejó. Cecilia estaba sentada en su cama cuando un marco de fotos en la pared se soltó y casi se cayó. Entonces notó algo escrito detrás del marco. Así fue que vio un versículo de la Biblia escrito en italiano. Leyó que era Corintios 2, capítulo 11, verso 4, y lo buscó en su Biblia en inglés. Cecilia se sorprendió cuando leyó las palabras. El mismísimo Satanás a menudo se disfraza de ángel de luz. Entonces finalmente comenzó a creer que Gwen decía la verdad. Más tarde se coló en la habitación de Gwen, pero no la vio adentro, así que ella se metió en la oficina del cardenal y leyó sus mismísimos archivos. Allí encontró un recorte de periódico sobre el accidente del que ella había escapado cuando tenía 12 años. ¡Qué sospechoso todo esto! Luego Cecilia se estremeció cuando escuchó un grito. Entonces tomó valor para salir a ver de dónde provenía el sonido. Los gritos se hicieron más fuertes hasta que miró a través del ojo de una cerradura para ver en el interior de la habitación donde escuchó los gritos. Entonces vio una monja aparentemente sin rostro cortándole la lengua a Gwen. Oh, mira lo que es el cine.
Cecilia lentamente se alejó de la puerta y se sorprendió cuando una monja enferma le tapó la boca para evitar que gritara. Era la misma monja que anteriormente le había cortado algunos mechones de cabello. Entonces la monja enferma sonrió y le entregó una cruz con su pelo enrollado alrededor. Cecilia le pidió a la monja que la ayudara y escapara con ella, pero la monja le dijo siniestramente que nadie podía salir jamás del convento. Un día las enfermeras fueron despertadas por el sonido de los gritos de Cecilia. Cuando llegaron a su habitación, la encontraron sangrando mucho. Entonces Cecilia le rogó al padre Tedeschi que la ayudara porque no quería irse con Jesús todavía. El padre Tedeschi decidió llevarla rápidamente al hospital más cercano. Sin embargo, todo había sido un acto. Una enfermera que se había quedado en la habitación de Cecilia orando junto a la maldita cama se dio cuenta que la sangre olía diferente. Entonces encontró una bolsa debajo de la cama y se dio cuenta de que la sangre era en realidad sangre de pollo muerto. En su camino hacia el hospital, Tedeschi recibió una llamada y descubrió que Cecilia solo estaba fingiendo tener un aborto espontáneo para poder escapar. Nuestra monjita sabía que había sido descubierta y salió corriendo del auto, pero ella no estaba en condiciones de correr rápido. Entonces el padre Tedeschi la atrapó fácilmente y la llevaron de regreso al convento. Allí una monja viejuna la bañó agresivamente mientras la regañaba por intentar escapar. Cuando Cecilia le respondió, la viejuna casi le voló los dientes de un sopapo. ¡Oh, wow! Luego sujetaron a Cecilia en una silla de ruedas frente al altar del clavo de la crucifixión. El padre Tedeschi se puso los guantes y cogió el clavo mostrándoselo a Cecilia mientras le explicaba lo que había estado planeando. El padre Tedeschi había sido genetista antes de convertirse en sacerdote, usando sus habilidades y conocimientos en el estudio de genes y de herencia. Tomó muestras del ADN del clavo de crucifixión y lo usó para crear un nuevo Jesucristo, un Jesucristo superstar. Por 20 años, el padre Tedeschi solo tuvo fracasos hasta que Celina entró en escena y él finalmente logró crear otra Virgen María que daría luz al nuevo Jesús. Tedeschi llevó a Cecilia al sótano y le mostró los frascos que contenían los fetos de sus fracasos. Solo algunos parecían normales, mientras que la mayoría parecían monstruosos. Entonces el padre Tedeschi la llevó a otra habitación y allí el diácono Enzo, su asistente, agarró las piernas de Cecilia para que el padre Tedeschi pueda quemarle los pies con forma de cruz. Luego Cecilia fue encerrada en una habitación para evitar que se escape nuevamente. En su tercer trimestre de embarazo, el doctor revisó a Cecilia y al bebé nuevamente y dejó a nuestra monjita después con la reverenda madre. Y mientras la reverenda madre estaba ocupada mirando al bebé a través del monitor, Cecilia agarró discretamente un crucifijo y golpeó a la reverenda madre hasta mandarla con Jesús. Cecilia salió de su habitación nuevamente, pero tuvo que reprimir el grito de dolor que estaba a punto de soltar debido a que su fuente se había roto. El cardenal fumaba mientras miraba el coro cantar, cuando Cecilia lo agarró de atrás, estrangulándolo con su rosario y enviándolo a él también con Jesús. Esto fue presenciado por el doctor, pero este salió cagando leches. Cecilia no pensó en él y se dirigió directamente al sótano, vertiendo etanol por todo el laboratorio del padre Tedeschi y encendiendo el mechero cuando el padre Tedeschi apareció. Cecilia tuvo una fuerte contracción y se retorció del dolor, dándole al padre Tedeschi suficiente tiempo como para impedirle a nuestra monjita prender fuego su laboratorio. Entonces Cecilia se las ingenió para pegarle al cura con un frasco en la cabeza y antes de huir encerró al padre Tedeschi dentro del laboratorio, pero el cura le agarró por el pelo impidiéndole escapar. Entonces Cecilia quiso romperle el dedo al cura para intentar escapar nuevamente, pero el padre Tedeschi tiró de ella hacia atrás con su otra mano. Finalmente Cecilia pudo encender el mechero y lo dejó caer al suelo, prendiendo fuego tanto al padre Tedeschi como a su maldito laboratorio. Soy la muerte. Sin embargo, el padre Tedeschi logró atravesar una puerta, salvándose por los pelos. Entonces Cecilia bajó las escaleras y se encontró en las catacumbas debajo del convento. Ella corría frenéticamente buscando una salida y por un momento sintió que el miedo se apoderaba de ella cuando encendió su linterna y encontró el cuerpo mutilado de Gwen. Luego siguió buscando una salida hasta que vio la luz del día asomándose por un agujero lo suficientemente grande como para que ella pueda meterse dentro. Pero el pesado del padre Tedeschi la atrapó antes de que pudiera escapar. Entonces comenzó con uno de sus rituales mientras le cortaba el vientre a Cecilia.
en un intento de apoderarse del bebé. Nuestra protagonista estaba en un dolor extremo, pero aún así logró agarrar el clavo de crucifixión para luego clavarlo en la garganta del maléfico cura, enviándolo finalmente con Jesús. Entonces Cecilia salió gateando a través del agujero y justo afuera ella cayó de rodillas y gritó mientras daba luz a su bebé. Luego Cecilia quedó horrorizada al ver a su bebé y aunque no lo pudimos ver, se trataba de una especie de monstruo. Cecilia cortó el cordón umbilical con sus dientes, gritando para luego mandar con Jesús a la monstruosa criatura. Fin. Espero que te haya gustado el resumen en su versión mejorada. Si querés, podés apoyarme dejándome un me gusta, suscribiéndote al canal y compartiendo. Ya si dejas un comentario sería fenomenal. Muchas gracias por la visita y nos vemos la próxima.